Hey coders, en este video vamos a desarrollar una REST API utilizando TypeScript, Node.js y MongoDB, adicionalmente de Passport, que es un módulo que nos va a permitir hacer autenticación en nuestra API. Básicamente voy a crear una API de autenticación utilizando Passport JSON Web Token y también vamos a aprovechar para utilizar algunas características de TypeScript. En este video vamos a desarrollar esto completamente desde cero, así que si ya tienen una idea de cómo utilizar MongoDB, Node.js y TypeScript, pues en este video van a poder hacer un ejemplo práctico que luego van a poder utilizar en algunas aplicaciones, ya que de nuevo esta autenticación puede servir para cualquier ruta que ustedes creen en su servidor. Así que para aquellos que les interesa cómo desarrollar todo esto, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear una carpeta nueva. En mi caso esta carpeta se va a llamar REST API-jwt-TypeScript. Ok, vamos a abrirlo con nuestro editor de código. Voy a estar utilizando Visual Studio Code para este ejemplo. Y vamos a arrastrar nuestra carpeta dentro del editor. Y a partir de aquí voy a necesitar también una consola o terminal. Para abrir una consola o terminal podemos presionar F1 dentro de Visual Studio Code o también la combinación de teclas llamadas Ctrl-Shift-P. Cada una de estas teclas lo que hará es abrir esta ventana y aquí nosotros podemos escribir la palabra terminal integrate para poder abrir una terminal o consola dentro del editor. También hay atajos, pero eso depende de su sistema operativo. Ok, entonces a partir de aquí vamos a iniciar con nuestro proyecto de Node. Así que voy a ejecutar primero el comando npm init-y. Ese comando lo que hará es crear un archivo llamado package.json, que tan solo es un archivo para describir qué módulos necesita mi proyecto para funcionar y también para permitirme crear algunos comandos. De hecho, voy a empezar instalando los módulos. Vamos a cerrarlo, vamos a limpiar la consola. Como estoy en Windows voy a escribir cls, pero si están en Linux o Mac pueden escribir el comando clear. Ok, voy a decir npm y a continuación voy a empezar a listar los módulos que va a necesitar nuestro proyecto entero. Primero voy a empezar instalando los módulos iniciales o los módulos principales, lo que necesita para funcionar. Entonces el primer módulo que voy a instalar se llama Express, el cual es un framework de Node.js que me va a permitir poder empezar a recibir peticiones HTTP, responder cosas y demás. Luego también voy a empezar a utilizar Mongoose, el cual es un módulo que me permite conectarme a la base de datos y también modelar la base de datos. También voy a instalar un módulo llamado Morgan, el cual me va a permitir poder ver las peticiones que van llegando por consola. Es decir, por consola voy a ir viendo, ha llegado una petición get, post, put y demás. Y también voy a instalar los módulos relacionados con, digamos, el cifrado o, digamos, para cifrar los datos. Este módulo se llama bcrypt. Ok, y con esto serían los módulos esenciales, pero también voy a instalar módulos relacionados con JSON Web Token. JSON Web Token es el estándar que nos permite intercambiar un token entre el servidor y el navegador para, de alguna manera, comprobar si el usuario está autenticado o no. Entonces, para eso utilizamos un módulo llamado JSON Web Token. En el código lo podemos abreviar como JWT, pero el módulo se llama de esta manera, JSON Web Token todo junto. Y con eso podríamos haber terminado, pero el manejar una sesión depende de escribir nuestro propio código o de módulos de terceros. En este caso voy a enseñarles cómo utilizar una biblioteca llamada Passport. Así que vamos a instalar un módulo llamado Passport. Y Passport en realidad tiene bastantes métodos de autenticación. Podemos autenticar con redes sociales, podemos autenticar con nuestra propia base de datos. En este caso yo quiero el módulo de Passport llamado Passport-JWT. De hecho voy a quitar aquí el explorador para que puedan verlo completo. Ok, entonces con esto yo tengo todos los módulos que necesito. Ya estos serían todos los módulos necesarios para funcionar. Ok, voy a dar un enter. Y si no he escrito nada mal, pues esto va a empezar a instalarse. Es importante que veamos que el inicio está cargando, porque si hemos escrito algo mal, pues esto falla. Muy bien, entonces he instalado todos los módulos y ahora si voy en package.json voy a ver todos los módulos principales. Ahora, estos no son todos los módulos que voy a instalar porque también necesito módulos de desarrollo. Entonces voy a ir aquí en la consola, voy a limpiar nuevamente y voy a decir npm install, pero ahora con la opción "-d" mayúscula. La opción "-d" mayúscula es para decirle que no voy a instalar los módulos a continuación en dependencies, sino en otra sección llamada dev dependencies, otra sección que será agregada dentro del package JSON. Para instalar esos módulos voy a empezar a nombrarlos. Voy a utilizar dos módulos principalmente. Uno, TypeScript, el cual es el compilador, es en sí el lenguaje. Y también voy a instalar un módulo llamado tsc-watch. Este módulo básicamente nos permite ejecutar un comando después de que haya compilado el código. Esto es muy útil para que después de que compilemos el código, ejecutemos el código compilado con Node. De esta manera vamos a cambiar código, eso se va a ejecutar por sí solo. Es bastante útil este módulo. Ok, y a partir de aquí voy a instalar los types de TypeScript, es decir, los complementos o las descripciones de estos módulos de TypeScript. Por ejemplo, voy a decir types y voy a instalar los types para cada uno de estos módulos. Por ejemplo, voy a instalar los types para bcrypt, voy a instalar los types para course,
De hecho, CORS creo que no lo he instalado. Ok, voy a tener que instalar CORS también. Para instalarlo podemos abrir otra consola y podemos decir npm install CORS. CORS es un módulo que nos va a ayudar a poder comunicar dos servidores. En estos momentos tan solo vamos a estar creando un servidor, pero luego cuando creen o desarrollen una aplicación web con algún framework o una aplicación móvil, pues van a necesitar CORS para que no les dé un error. Ok, entonces con esto ya he instalado CORS, como pueden ver. Y es por eso que al momento de bueno, de hecho voy a abrir de nuevo la terminal. Al momento de instalar los módulos de desarrollo, pues pueden ver que también estoy instalando @types/CORS y @types /. También voy a instalar los types para Express, los types para JSON Web Token, los types para Mongoose, los types para también Morgan. Creo que ya lo he instalado. No, todavía. Ok. Types también para Passport. Y types para Passport-JWT. Creo que son todos. Ok, vamos a dar un Enter. Y con esto, si no he escrito nada mal, pues va a empezar la instalación. Básicamente son dos módulos que son de desarrollo y el resto son complementos de TypeScript. Ok, entonces ahora ya tengo las dev dependencies o las dependencias de desarrollo. Muy bien. Entonces con esto, aquí están todos los módulos que estoy utilizando. Las dependencias principales y las de desarrollo. Ok, ahora sí vamos a empezar con nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer es limpiar la consola con CLS y voy a crear una carpeta aquí llamada src. Esa carpeta va a ser para separar un poco el código principal de los archivos de configuración. De hecho, aquí el package.json es el único archivo de configuración que tenemos, pero también vamos a utilizar otros. Por ejemplo, un archivo que describe cómo vamos a compilar el código de TypeScript. Para hacer eso podemos crear un archivo llamado tsconfig.json. Pero para no crearlos nosotros mismos podemos utilizar TSC o el TypeScript Compiler. Si recuerdan, he instalado un módulo llamado TypeScript. Entonces puedo utilizar este módulo. Para utilizarlo simplemente digo npx tsc TypeScript Compiler y luego voy a decirle el comando --init o --init. Doy un Enter y esto lo que hará es que, al igual que el package.json, también aparece un archivo llamado tsconfig.json. Solo que este archivo está relacionado con TypeScript. Le va a decir cómo va a convertir el código. Aquí voy a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, voy a decirle que va a utilizar ECMAScript 6. Voy a bajar un poco más. Aquí, por ejemplo, el louddir. Voy a decirle que va a colocar el código convertido a una carpeta llamada this. Y el rootdir lo va a colocar o va a tomar el código desde la carpeta src. Vamos a guardar. Y con esto ya tenemos nuestros dos directorios. Muy bien, entonces ya tengo listo mi código inicial y ya tengo listo en dónde va a ser convertido. Lo primero que voy a hacer es crear aquí una estructura del proyecto. Para crear esa estructura voy a dejar creando algunas carpetas y archivos y ya luego vamos a ir rellenándolos con código. Por ejemplo, voy a crear un archivo llamado app.ts, voy a crear un archivo database.ts para la conexión de la base de datos y un archivo index.ts que va a servir para arrancar toda la aplicación. Ok, en cuanto al app.ts va a servir para configurar el servidor. Y también voy a crear carpetas, entonces voy a entrar desde mi consola. Para no hacer clic derecho, new folder a cada rato, voy a entrar desde mi consola, cdsrc, y voy a utilizar el comando mkdir para crear múltiples directorios o carpetas. Voy a crear una carpeta llamada config, voy a crear una carpeta llamada controllers, una carpeta llamada middlewares, una carpeta llamada models y una carpeta llamada routes. Voy a dar un enter y con esto se crean las carpetas. Ok, ahora sí voy a volver al inicio de mi proyecto, cd ... Y con esto he vuelto al inicio. Voy a limpiar la consola con CLS. Y muy bien. Entonces he creado al final esta estructura. Voy a tener una carpeta config para las configuraciones de algunos módulos, como Passport, por ejemplo, aunque luego pueden configurar más cosas. Una carpeta controllers para, como su nombre indica, guardar las funciones que van a manejar las rutas cuando llegue alguna petición. Middlewares, que van a hacer algunas configuraciones con módulos o como su nombre indica, validar, por ejemplo, cuando queremos visitar una ruta, podemos escribir aquí algunos middlewares personalizados. Models, para definir los modelos de datos que vamos a guardar dentro de MongoDB, para esto vamos a utilizar Mongoose. Routes, para definir URLs, para eso vamos a utilizar Express o el enrutador de Express, para definir qué rutas va a tener nuestro servidor. Y el resto que ya les he mencionado. Ok, entonces con esto vamos a empezar por lo más básico. Vamos a empezar por el app.ts. Lo primero que voy a hacer aquí es importar Express y voy a guardarle un módulo del mismo nombre. Ok, con Express voy a poder empezar a crear un servidor. Así que voy a decir const app igual a Express y lo ejecuta. Muy bien, pero otros módulos adicionalmente a Express también van a ser importantes. Así que por ejemplo voy a importar Morgan. De esta manera, Morgan.
y voy a utilizarlo aquí debajo. De hecho, aquí voy a ir separando con comentarios. Voy a decir, estas son las inicializaciones, initializations. Luego de aquí voy a empezar a utilizar, por ejemplo, las configuraciones. Luego los middlewares. Luego los enrutadores o las rutas. Y a partir de aquí creo que eso sería todo. Y el resto sería para iniciar el servidor. Ok, vamos a ir con las configuraciones. Las configuraciones vamos a decir app. Voy a establecer un puerto. El puerto va a estar en process.end.port o en el puerto 3000. Básicamente esto es para decirle, si existe un puerto definido en las variables de entorno del sistema, pues tómalo. Si no existe, pues utiliza el puerto 3000. Entonces esto les puede servir si van a desplegarlo o si en todo caso no están desplegando, pero han definido una variable para todas sus aplicaciones. Ok, esto sería lo más básico. Ahora, en cuanto a los middlewares, vamos a utilizar nuestros módulos como Morgan. Voy a decir app use Morgan y quiero que utilice su modo de desarrollo, dev. Ok, con esto ya tenemos lo básico. Pero así como tenemos Morgan, también voy a utilizar otros middlewares. Por ejemplo, como esto es una REST API, quiero enviar y recibir datos en formato JSON. Entonces, para entender datos en formato JSON, tenemos que utilizar un módulo de Express llamado JSON o URL encode. Entonces voy a ir aquí y voy a decir, debajo de hecho de Morgan voy a decir app use desde Express. Voy a utilizar su módulo llamado URL encode extended false. Y también voy a utilizar desde Express su método llamado JSON para entender los datos en formato JSON que llegue. Ok, con esto tengo lo básico. Adicional a esto también voy a utilizar el módulo CORS. Entonces voy a importarlo aquí arriba. Voy a decir voy a importar CORS. Y voy a decir app.use. Vamos a escribirlo aquí debajo de Morgan. app.use CORS. Ok, con esto entonces nuestro servidor va a ser capaz de comunicarse con otro tipo de servidores de desarrollo. Y a partir de aquí, en cuanto a las rutas, nosotros podemos definir una. Por ejemplo, podemos decir app, cuando visiten a través del método get la ruta inicial, voy a responder con un mensaje que diga, por ejemplo, vamos a colocarle la API está en tal dirección. Entonces vamos a colocarle la API está en el http://localhost y vamos a concatenarlo. De hecho, para evitar concatenarlo vamos a utilizar los backticks de JavaScript. Los backticks de ECMAScript 6. Vamos a quitar uno aquí. Vamos a quitar las tildes. Ok, y aquí podría decir está en el localhost y vamos a concatenarlo con el app.getPort. Es decir, aquí vamos a enviar un mensaje cada vez que visiten la ruta inicial de la API está en el localhost y el puerto que haya definido. Si es 3000, aquí va a aparecer 3000. Y si no es 3000, pues va a aparecer el puerto que haya sido definido. Ok, vamos a colocar un punto y coma. Y finalmente vamos a exportar esta configuración. Voy a decir export default app. ¿Por qué voy a exportarlo? Porque en app tan solo voy a configurar el servidor. Aquí no voy a iniciarlo. Para eso he creado un archivo llamado index.ts. Entonces es aquí donde realmente voy a importar el archivo app. Lo voy a importar como app. Y aquí voy a decir app, quiero que escuches en el puerto definido por la configuración port. Entonces aquí yo podría pasarle perfectamente el número 3000. Pero como esto ya lo he configurado antes, justo aquí, pues aquí simplemente le estoy diciendo el puerto que haya sido definido, devuélvemelo. Entonces si es un 3000, aquí va a aparecer 3000. Si es un 4000, 5000, etc., pues también va a aparecer aquí. Y aquí lo único que le digo, app escucha en el puerto que se haya configurado. Ok, y luego un mensaje por consola que diga server onPort concatenado con el número de puerto que haya sido definido. Vamos a guardar y para arrancar esto vamos a tener que configurar algunas cosas. Principalmente vamos a configurar nuestro módulo que hemos instalado hace algunos minutos llamado, vamos a buscarlo, tscwatch. Este módulo básicamente, como ya les he comentado, nos permite compilar código y ejecutar un comando después de que haya sido compilado el código. Entonces para utilizarlo vamos a ir aquí arriba en los scripts y vamos a quitar ese script test por uno que nosotros mismos vamos a crear. Mi script se va a llamar, voy a llamarlo dev. No tienen que llamarlo así, pueden llamarlo de cualquier otra manera. En mi caso lo estoy llamando dev, que es un abreviado de development o desarrollo. Ok, aquí le voy a decir, voy a ejecutar el módulo llamado tscwatch. Y lo que voy a ejecutar al final va a ser la configuración de TypeScript, el tsconfig. Entonces él ya sabe en dónde va a tener que buscar el código y a dónde colocarlo. Pero una vez convertido quiero que ejecute el código con Node. Entonces voy a decirle on success, esto para decirle cuando sea exitoso la compilación, pues quiero que ejecutes el siguiente código que voy a colocar entre comillas. Ahora, esto de aquí no va a funcionar porque aquí estoy colocando doble comillas dentro de dobles comillas. Entonces voy a escaparlas. Para escaparlo simplemente coloco esta contrabarra
y aquí coloco el código que quiero ejecutar. Por ejemplo, voy a decirle, cuando el código haya sido convertido, todo esto va a aparecer en una carpeta this. Entonces voy a ejecutar con node lo que aparezca dentro de la carpeta this y voy a ejecutar el archivo index.js. Ok, básicamente lo que le estoy diciendo es convierte el código y cuando lo conviertas ejecútalo con node. Con esto es más que suficiente para ejecutar el npm run dev. Y esto lo que hará es compilar el código, como pueden ver, y una vez compilado, inicia el código automáticamente. Pueden ver que dice server on port 3000. Si yo voy al localhost, vamos a ir al localhost aquí, 2.3000. Vamos a ver que dice la API está en el localhost 3000. Ok, entonces con esto ya he recibido mi primer, digamos, respuesta del servidor. Eso significa que ya está funcionando. Ok, y esto es para desarrollo. Cuando van a desarrollar, ejecutan npm run dev. Vamos a cancelar la consola. Pero, ¿qué pasa cuando van a desplegar? Bueno, cuando van a desplegar probablemente van a necesitar dos comandos. Un comando que en mi caso voy a llamar build. Y otro comando probablemente que es bastante utilizado llamado start. El comando build le va a servir para compilar o convertir el código. Para eso simplemente ejecutan el comando tsc, que es el compilador. Y como TypeScript ya sabe que aquí está la configuración, pues él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y también en el start van a hacer lo mismo que aquí. Vamos a ejecutar el node this index.js. Entonces cuando estén desplegando su código, al final van a ejecutar npm run build para que convierta el código a la carpeta this. Y una vez convertido, luego ejecutan el comando npm start. Ok, server on port 3000. Muy bien, entonces con esto ya tenemos la configuración básica. Ahora, con esto podría haber, digamos, finalizado la parte de configuración, pero también necesito de una vez la base de datos. Entonces ahora vamos a enfocarnos en este archivo de base de datos. Para configurarlo vamos a utilizar nuestro módulo llamado mongoose, que se va a encargar de hacer la conexión. Entonces voy a importar aquí mongoose. Y también podría importar tan solo las clases, pero voy a importarlo todo. Voy a importar mongoose. Una vez importado este módulo, lo que voy a hacer es hacer la conexión. Entonces voy a decir aquí mongoose.connect y aquí voy a tipear hacia dónde voy a conectarme. El asunto es que hasta ese momento tengo, por ejemplo, tan solo ejecutando Node, no tengo ejecutando MongoDB. Entonces voy a abrir otra consola y voy a ejecutar MongoDB. Para aquellas personas que no lo entiendan, Mongoose no es la base de datos. Mongoose tan solo es un módulo de conexión. La base de datos ya la deberían tener instalada en su sistema. Entonces, para activar MongoDB en mi caso, voy a ejecutar el comando mongod. Pero si están en Linux o Mac, probablemente tengan un servicio. Entonces pueden ejecutar MongoDB de esta manera. Sudo service mongod start. En mi caso, como estoy en Windows, voy a ejecutarlo de esa manera. Mongod y doy un enter. O quizás ya lo tienen ejecutando. Revisen esa parte porque si ya lo tienen ejecutando, pues no es necesario que ejecuten este comando. Muy bien, entonces aquí en mi caso yo veo este mensaje que dice esperando por conexiones en el puerto 27017. Eso significa que MongoDB ya está listo para escuchar. Entonces ya puedo utilizar Mongoose para conectarme a MongoDB. Ok, y aquí voy a tipear la dirección. El asunto es que luego quizás voy a querer cambiar digamos la dirección de en dónde está mi base de datos. Porque en este momento voy a utilizar la base de datos local, la que está instalada en mi mismo computador. Pero luego cuando despliegue quizás voy a utilizar una base de datos que está en otro servidor. O también podría estar en mi mismo computador o servidor. Pero quizás esté en otro puerto. Entonces todo eso lo deberíamos considerar. Entonces voy a ir aquí en mi archivo config y voy a crear un archivo, perdón, en mi carpeta config. Y voy a crear un archivo llamado config.ts. Dentro voy a exportar un objeto. Este objeto lo que hará es tener dos cosas. Primero va a tener un objeto llamado db que va a contener toda la información relacionada con la base de datos. Por ejemplo, aquí voy a almacenar el URI o la URI, la dirección en donde está MongoDB. Y aquí podría decirle, por ejemplo, MongoDB : voy a conectarme a la base de datos que está en el localhost y la base de datos que se llame, por ejemplo, JSON Web Token Tutorial. De esta manera. ¿Ok? Entonces así va a ser mi conexión. Lo estoy tipeando aquí. Lo estoy tipeando aquí porque luego cuando despliegue el código va a ser más fácil cambiar tan solo este archivo y de esa manera se va a conectar a una nueva base de datos. Y adicionalmente a la dirección también voy a colocar el usuario. Por ejemplo, ¿cómo se va a llamar el usuario? Bueno, aquí podríamos tipear un usuario por defecto o lo dejamos en blanco. Lo mismo con el password. Aquí podríamos dejarlo con un password en blanco. Pero probablemente otra cosa que van a querer hacer en producción es utilizar variables de entorno para no tipear código dentro de archivos. Entonces para utilizar variables de entorno nosotros podemos definirlo de esta manera. Podemos decir process.end. Y aquí el nombre de la variable que vayamos a definir en producción. Por ejemplo, en mi caso voy a crear una variable llamada MongoDB URI. Y vamos a colocar un O. Esto es bastante similar a lo que habíamos hecho con el puerto, si prestaron atención. En el puerto le habíamos dicho, si existe una variable de entorno llamada port, úsala.
Si no existe, utiliza el 3000. Aquí estamos haciendo algo similar. Le decimos, si existe una variable de entorno llamada MongoDB URI, úsala. Si no existe, utiliza esta dirección de base de datos local. ¿Ok? Y lo mismo con el usuario. Vamos a decir process.end.MongoDB user, vamos a llamarlo. ¿Ok? Y aquí lo mismo, process.end.MongoDB password. Vamos a escribirlo bien. Password. Ok, y con esto ya tenemos nuestra configuración básica para utilizarla en la cadena de conexión. Pero adicionalmente luego voy a también configurar otros módulos. Por ejemplo, luego también voy a querer configurar un secret para JSON Web Token. Voy a querer configurar más módulos o quizás voy a querer almacenar API keys o API secrets. Así que voy a definir aquí el código que me va a permitir utilizar JSON Web Token. Se va a llamar en mi caso JSON Web Token secret. Ok, y lo que va a almacenar en este caso va a ser el process.end.jwt secret. O en todo caso, si no existe esa variable de entorno o no la defino, pues que utilice por defecto un secret que se llame SonSecret Token. Ok, y con esto estoy haciendo más, configurable mi entorno de desarrollo para luego cambiarlo fácilmente. Ok, entonces con esto yo tengo lo que voy a necesitar para conectarme a la base de datos y para configurar mi módulo de JSON Web Token. Muy bien, yo puedo cerrar este archivo. Ahora lo que voy a hacer en la cadena de conexión es primero importar ese archivo config. Voy a decirle importa desde la carpeta config el archivo config y desde allí importa, en este caso, vamos a ver qué es lo que está exportando, por aquí debería haber autocompletado. Importa la variable llamada db. Ok, vamos a hacerlo así, como todo está exportándose, voy a importarlo como config. Y aquí voy a decir, desde config quiero su variable llamada db.uri, ya que aquí necesito la URI para conectarme. Ok, entonces aquí lo que estoy diciendo es conéctate. Como no he definido esta variable de entorno, se va a conectar a MongoDB localhost JSON Web Token tutorial. Y con esto ya tengo la cadena de conexión, pero también puedo manejar otras cosas. Por ejemplo, cuando realmente se conecte, puedo escuchar el evento. Entonces puedo hacerlo como esto. Puedo decirle, puedo guardar una constante llamada connection desde mongoose.connection. Ok, y luego puedo decirlo como esto. Connection. Cuando la conexión sea abierta, cuando se ejecute la conexión, quiero que muestres un mensaje por consola que diga MongoDB, vamos a colocarla de esta manera, MongoDB connection establecida. Ok, y si ocurre algún error, vamos a también manejarlo. Vamos a colocarle cuando ocurra algún error, pues también voy a manejarlo con una función. Esta función me va a dar el objeto de error y voy a mostrarlo por consola. De esta manera. Y voy a terminar la ejecución del programa. Vamos a colocarle process.exit 0. Vamos a guardar y con esto ya tenemos nuestra conexión. Ahora, algo adicional es que si nosotros llamamos esta porción de código va a pasar algo interesante. De hecho, vamos a verlo. Vamos a ir aquí en index.ts y aquí voy a importar la base de datos. Voy a decir, voy a importar la base de datos o el archivo database. Vamos a guardar. Y ahora vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a decir npm run dev. Esto lo que hará es que va a ejecutar el código, va a compilarlo y va a ejecutar también la conexión de MongoDB. Y como pueden ver aquí me dice MongoDB conexión establecida, server por 3000, pero antes, en medio, hay varios errores. Son básicamente errores relacionados con Mongoose, con el módulo de conexión. Entonces vamos a ir en Database y aquí los errores son porque necesito configurar también estas cosas. Básicamente necesito añadirle estas propiedades de configuración. Y para hacerlo puedo añadir aquí un objeto y empezar a llamar esos archivos de configuración. Otra cosa que también podría hacer es crear un objeto por aparte que se llame, por ejemplo, vamos a llamarlo Connection Options o DB Options. Y dentro de este objeto empezar a colocar las configuraciones. Es decir, este objeto de aquí se lo vamos a pasar aquí. Y como en este caso vamos a tener que colocar Use Unified Topology en True y Use New URL en True, que son las configuraciones que nos pide. Y en este caso no vamos a obtener autocompletado, pues voy a añadir una interfaz aquí. Esto ya es asunto de TypeScript, para que me ayude con el autocompletado. Básicamente le voy a decir para qué va a servir esto. Y desde Mongoose voy a decirle lo siguiente. Quiero importar la interfaz de Connection Options. Y aquí le voy a decir, este objeto es de tipo Connection Options. Ahora vean, si escribo por ejemplo Use New URL Parser, él me ayuda con el autocompletado, porque sabe qué es lo que tengo que escribir aquí adentro. Y lo voy a decir en True. Luego también voy a decirle Use Unified Topology en True. Vamos a guardar. Como pueden ver, esto automáticamente se reinicia. Y ahora ya no tengo errores. Me dice server por 3000, MongoDB conexión establecida.
Ok, ya tengo finalmente la conexión con MongoDB. Ahora sí, vamos al asunto de crear las rutas. Vamos a ir aquí en la carpeta routes y vamos a crear aquí un archivo. De hecho voy a crear dos archivos. Un archivo llamado out.routes.ts y otro archivo que va a servir para comprobar o digamos mostrar una ruta privada. De hecho podría llamarlo private.routes.ts o podría llamarlo special.routes.ts. Básicamente lo que tienen que entender es que aquí voy a definir las rutas que van a estar protegidas por la autenticación. Ok, en mi caso se va a llamar special.routes.ts. Ahora, con esto fácilmente podría definir aquí todo. Podría definir cómo va a funcionar las rutas, qué es lo que van a hacer. Pero también he creado otros archivos, entonces voy a ir rellenándolos con código. Primero, de hecho, voy a ir aquí en la carpeta Models. Y en la carpeta Models voy a definir el modelo de datos de los usuarios. ¿Qué datos voy a guardar de los usuarios en la base de datos? Entonces voy a ir aquí y voy a crear un modelo llamado user.ts. Y lo que voy a hacer aquí es importar Mongoose nuevamente. Solo que en este caso ya no lo voy a importar para la conexión, sino voy a importarlo para definir un esquema. Entonces desde Mongoose voy a importar tres módulos. Voy a importar el model, voy a importar el esquema y voy a importar también el document. Ok, primero el esquema es el que voy a definir. Vamos a ir aquí y voy a decir new schema. El esquema es cómo vamos a querer definir el modelo de datos dentro de MongoDB. Es decir, qué datos vamos a guardar del usuario. Por ejemplo, en este caso no solo voy a guardar dos cosas, el email y el password. Pero necesitamos especificar de qué tipo de datos son, si son números, strings y demás. Entonces aquí voy a colocar dos puntos y dentro de un objeto voy a definir. Este dato es de tipo string. Este dato, el correo tiene que ser único, así que voy a colocarle unique en true. Este dato tiene que ser requerido, así que voy a colocarle require en true. También vamos a colocarle que sea minúscula, lowercase en true. Y también voy a colocarle trim en true en caso me pasen un correo y tiene, digamos, un espacio al inicio y un espacio al final. Ok, con esto ya tenemos nuestra configuración del correo, pero también vamos a colocarle la descripción para la contraseña. Por ejemplo, la contraseña es de tipo password. Vamos a colocarle aquí tipo password, tipo string, y vamos a colocarle aquí requerido en true. Con esto ya tenemos finalmente nuestra configuración para el correo y la contraseña, pero esto lo tenemos que utilizar a partir de un modelo. Entonces el esquema se lo voy a pasar al model. Para hacerlo es muy sencillo, simplemente vamos a decir model y necesitamos dos cosas, darle un nombre al modelo, en mi caso voy a llamarlo user, y el esquema, el user schema. Bueno, no lo he guardado con user schema, vamos a pasarle aquí en una constante, vamos a guardar ese esquema llamado user schema. Y ahora sí, vamos a pasarle el user schema. Muy bien, entonces así quedaría nuestro esquema de MongoDB. Esto es lo que vamos a estar guardando dentro de MongoDB. Pero como voy a utilizar este modelo desde otras partes de código, voy a exportarlo. Voy a decir export default model. Y con esto fácilmente podría terminar, pero también sería bastante útil definir qué datos voy a estar guardando. Es decir, para obtener autocompletado desde TypeScript. Entonces voy a crear una interfaz. Aquí voy a exportar una interfaz que se va a llamar iUser, por ejemplo. Y va a tener dos cosas, un email que va a ser de tipo DataString y va a tener un password que va a ser de tipo DataString. Esto va a ser útil para que nosotros podamos definir, por ejemplo, al momento de autocompletar, para definir los datos que necesitamos. Ok, y aquí voy a decirle que este modelo va a estar basado en el iUser, la interfaz del usuario, esa interfaz que estoy utilizando aquí. Pero aquí me da un error, me dice, este usuario no tiene todas las propiedades que están relacionadas con un documento. Entonces voy a darle aquí una herencia, voy a decir extends desde document. Entonces adicionalmente a las propiedades que ya tiene el documento voy a añadir estas dos. Y con esto ya no tengo el error, como pueden ver. Ahora con esto fácilmente podría haber terminado, pero también voy a utilizar el cifrado, es decir, voy a cifrar la contraseña. Y eso es bastante útil porque cuando reciba la contraseña del usuario, yo no quiero guardar su contraseña tal cual, quiero cifrarlo para que esté más seguro. Entonces voy a ir aquí debajo y voy a crear un método que se va a ejecutar antes de guardar el dato. Es decir, cada vez que se guarde un nuevo dato se va a ejecutar esta función. Para hacer eso simplemente decimos userSchema.pre. Y aquí vamos a decirle antes de guardar, pre-save, antes de guardar, pues vamos a ejecutar algo de código. Y aquí voy a utilizar una función. Y en este caso estoy utilizando una función de ECMAScript syncon, una función típica, por alguna razón. En este caso lo estoy utilizando porque a través de esta función no voy a perder el scope o el alcance. Básicamente con esta función yo puedo seguir haciendo una referencia a este user schema. Básicamente desde la función yo puedo decir this
punto, y puedo llamar por ejemplo password, puedo llamar email, y hace referencia a este user schema, hace referencia a este objeto de aquí. Entonces es por eso que voy a estar utilizando esta función. Ahora, lo que voy a hacer es que para que puedan entenderlo mejor, la palabra this voy a guardarle una constante llamada user. De esta manera, cada vez que yo diga user va a hacer referencia a este esquema de aquí. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer cada vez que guardemos un dato? Antes de guardar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, muy simple. Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar si el usuario que se está guardando, el usuario nuevo que se está guardando, ha sido modificado. Es decir, si estoy modificando un dato. Y voy a decir lo siguiente. Si el usuario no está modificado en su campo password, es decir, si no está modificando el campo password, pues no ejecutes esto. Entonces le voy a decir simplemente return. Y con esto acabaría. De hecho, esta función save lo que recibe como un callback es una función llamada next, que es para que continúe con el resto de código. Entonces aquí voy a decirle return next. Básicamente, si no has entendido esto de aquí, es muy simple. Cuando yo guarde un nuevo usuario, se va a ejecutar esta función antes de guardarlo. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Si el usuario es nuevo, pues al final esto va a continuar con el código que esté debajo. Pero si ya he guardado un usuario y estoy volviendo a guardar un cambio, pues esto va a ser una comprobación. ¿El usuario guardado está modificando su contraseña? Si la está modificando, pues va a continuar con el código que esté debajo. Si no la está modificando, pues esto va a retornar y ya no va a continuar con el código que esté debajo. Esto es para que nosotros evitemos hacer operaciones innecesarias cada vez que el usuario está guardando otro dato distinto o está modificando un dato. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Si el usuario es nuevo, entonces va a continuar con el código que esté debajo. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar el módulo bcrypt. Voy a ir aquí arriba y voy a decir import bcrypt. Voy a importarle una constante del mismo nombre. Y aquí voy a decir bcrypt. Punto. Y voy a utilizar su módulo llamado gensalt. Esto es para generar una especie de string que nos va a ayudar a cifrar el dato. Y aquí voy a decirle 10. 10 es para cuántas veces queremos ejecutar el algoritmo. A más veces ejecutemos, más seguro será, pero también va a requerir mucho más procesado. En este caso con 10 es lo típico, así como vamos a dejarlo allí. Vamos a colocarle aquí await porque este es un método síncrono, pero para que await funcione, la función que contiene todo esto debe tener la palabra clave async. Entonces aquí le estoy diciendo await bcrypt gensalt para que nosotros podamos especificar que este es un método asíncrono. Básicamente, una vez termine de procesar esto, nos va a devolver un salt, que de nuevo es un string que vamos a utilizar para cifrar la contraseña. Y ya luego vamos a poder volver a utilizar bcrypt, pero en este caso para crear un hash. Que es un hash, va a ser el dato cifrado. Entonces vamos a tener que pasar la contraseña. Entonces aquí voy a decir user.password. ¿Ok? Y vamos a utilizar el salt para que pueda generarlo. Ahora, en este caso me dice que no reconoce este dato llamado password, porque no existe. ¿Por qué no lo reconoce? Bueno, porque él no sabe de dónde estoy ejecutando esta función. Entonces aquí voy a decirle en pre que va a estar basado en el iUser. Ok, ahora sí, vamos a ver, puedo decir user.password, como pueden ver. Y aquí voy a decirle que eso también es asíncrono, así que voy a decirle await. Esto finalmente me va a retornar un hash, y este hash va a ser la contraseña cifrada. Entonces esto es lo que realmente quiero guardar. Entonces aquí voy a decir lo siguiente, voy a decir user.password va a ser igual al hash generado. Es decir, si el usuario me pasó como contraseña, no lo sé, contraseña o vamos a colocarle, por ejemplo, esta es su contraseña del usuario, va a pasar por esta función lo va a cifrar y una vez cifrado va a devolver la contraseña con otros caracteres distintos. Entonces eso es lo que al final vamos a guardar como contraseña del usuario. Y ya luego simplemente decimos next para que continúe con el resto de código. Con esto ya tenemos nuestra función que se va a encargar de automáticamente cada vez que guardemos un nuevo usuario cifrar la contraseña para que nosotros no lo hagamos de manera manual. Ok, pero sí, como estamos cifrando, luego también vamos a necesitar un método o una función para comprobar si una función, si una contraseña que me está pasando el usuario coincide con la contraseña guardada. Entonces, así como tengo un método para cifrar una contraseña, también tengo que crear un método para comprobar contraseñas, para comprobar si una contraseña guardada coincide con una contraseña que me está tipeando el usuario. Y para hacer eso vamos a utilizar de nuevo el user schema y voy a decir que voy a definir métodos. Voy a crear un método llamado comparePassword, comparar contraseñas. Entonces aquí voy a decirle que voy a utilizar una función por la misma razón de antes para seguir accediendo al user schema. Y voy a hacer lo siguiente, voy a decir, vamos a utilizar desde el módulo bcrypt su módulo llamado compare. Este módulo compare recibe dos hash, o básicamente recibe dos strings. Primero voy a darle el dato de la contraseña que me está pasando el usuario. ¿Cómo voy a recibirlo? Bueno, a través de la función. Entonces vamos a colocarle aquí password. Va a ser de tipo de dato string. Ok, entonces le voy a pasar esto, el password.
Luego vamos a compararlo con algo. ¿Con cuál lo voy a comparar? Lo voy a comparar con la contraseña que el usuario ya tiene guardada en la base de datos. This.password. Entonces voy a escribirle aquí. This.password. Ok, y esto va a ser una comparación. Si las contraseñas coinciden, pues me va a devolver un true. Si no coinciden, va a devolver un false. Entonces aquí voy a colocarle wait porque este es un método asíncrono. Para que funcione, aquí voy a colocarle async. Y con esto ya tengo, digamos, el resultado si esto es verdad o falso. De hecho aquí también con TypeScript podría escribir esto. Podría decir que esto va a devolverme, basado en una promesa, un boolean. ¿Por qué basado en una promesa? Bueno, porque esto es asíncrono. Así de simple. Entonces aquí voy a colocarle retorna el resultado de todo esto. Muy bien. Y con esto ya tenemos nuestro código para comparar contraseñas. Muy bien, ya hemos terminado el modelo del dato del usuario. Pero ahora, finalmente, vamos a empezar a utilizarlos. Vamos a ir en OutRoutes o las rutas de autenticación y vamos a importar Express. Vamos a importarlo, pero ya no para crear un servidor, sino para utilizar su método llamado router. Este método router me va a permitir poder, como su nombre indica, crear un enrutador o definir un objeto en donde voy a tratar de crear las rutas o URLs que este servidor va a tener. Entonces aquí voy a decir export default router. Ok, antes de exportarlo voy a decir lo siguiente, voy a decir router. Y aquí voy a definir las rutas. Por ejemplo, voy a tener dos rutas tan solamente. Una ruta post que se va a llamar sign up, que es para registrar un nuevo usuario. Y voy a tener otra ruta, también post, que se va a llamar sign in, para tratar de loguear un usuario. Básicamente esto será usado por usuarios nuevos y estos por usuarios que ya han sido guardados en la base de datos para que vuelvan a ingresar en la aplicación. Entonces, ¿cómo voy a crear estos métodos? Bueno, podría crearlos aquí, pero para eso también he creado una carpeta llamada controllers. Entonces, dentro de controllers voy a crear un archivo llamado user.controller.ts. Ok, y aquí lo que voy a hacer es definir los métodos que voy a estar utilizando para poder autenticar y para poder volver a loguear al usuario. Básicamente van a ser dos métodos. Voy a decir export cons, voy a colocarle un nombre, por ejemplo sign up será un método que va a recibir un request y un response, y por ahora va a responder con un mensaje que diga sign up. Ahora aquí me está dando un error porque no reconoce de dónde sale esto, entonces vamos a añadir express también aquí, pero no para crear nada, sino para importar las interfaces. Voy a importar cómo va a lucir un request y cómo va a lucir un response. Entonces aquí voy a decirle, este request es de tipo request y este res es de tipo response. ¿Ok? Y con esto yo estoy exportando mi primera función. Voy a pegarlo. Y también, así como tengo un sign up, voy a importar. De hecho, aquí dice vamos a sign up. Y aquí vamos a colocarle sign in. ¿Ok? Y con esto ya tengo las dos funciones. Vamos a importarlas. Vamos a ir en OutRoutes. Vamos a ir aquí. Voy a decir import. Voy a subir un nivel. Voy a entrar en la carpeta controllers, que es en donde están las funciones. Y voy a traer el user controller. Desde allí voy a importar el sign in y el sign up. Ok, y cuando visiten la ruta sign up, voy a ejecutar esa función llamada sign up. Y cuando visiten la ruta sign in, voy a ejecutar el sign in. Muy bien, ya tengo el enrutador, ya tengo la manera en la que voy a poder, digamos, definir las rutas básicas de mi servidor. Ahora tengo que importar esto desde la aplicación. Voy a ir en app, y así como tengo estas rutas, voy a decir app, quiero que utilices. Y aquí voy a importar arriba de todo esto. Voy a importar desde la carpeta routes el archivo outroutes. Y voy a importarlo todo, voy a importarlo de esta manera, outroutes. Ok, y aquí simplemente voy a utilizarlo. App, quiero que utilices el enrutador outroutes para que mi aplicación pueda tener autenticación. Ok, entonces vamos a probarlo. Para probarlo existen algunas aplicaciones. En mi caso voy a estar utilizando Insomnia. Hay algunas aplicaciones que nos permiten testear estas rutas. Por ejemplo, tenemos Postman, Insomnia, Postwoman. Tenemos varios clientes REST. En mi caso voy a estar utilizando Postman. Aquí lo tengo. Postman básicamente es un programa que nos permite poder testear nuestra REST API. Incluso hace ya mucho más estos días. Pero en este caso voy a estar utilizando Postman para testear nuestra API básica. De hecho aquí ya tengo algo. Voy a darle no guardar. Voy a limpiar todo. Y así es como ustedes van a ver Postman su primera vez que lo utilicen. Pueden instalar Postman tanto en Windows, Linux y Mac y es bastante sencillo hacerlo. Ok, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear primero aquí una nueva ruta y voy a decir, voy a testear desde el localhost 2.3000 la ruta sign up a través del método post. Vamos a enviar y me dice como texto sign up. Ok, vamos a testear ahora la ruta sign in. Y me dice, bueno, sign in. Bueno, en este caso me olvidé cambiar el texto. Vamos a ir en OutRoutes o en Controllers, User Controllers. Y aquí vamos a colocarle sign in. No importa en realidad, pero para que puedan verlo. Ok,
y ahora me dice sign in. Muy bien, entonces ya tengo las dos rutas. Ahora lo que quiero es que realmente guarde un usuario. Entonces para hacerlo vamos a cerrar todo. Vamos a ir en User Controller y cuando registro un usuario necesito algunas cosas. Por ejemplo, necesito el correo y la contraseña del usuario. Si realmente tengo esos datos, voy a poder crear un nuevo usuario. Entonces, para hacerlo, voy a tener que definirlos. Primero voy a hacer una especie de validación. Va a ser una validación bastante simple, con un if simplemente, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir, si no existe un request.body.email o no existe un request.body.password, pues entonces vamos a retornar una respuesta con el código de estado 400 con un mensaje JSON a través de una propiedad MSG, que es un abreviado de message, que diga please, vamos a colocarle de esa manera, please send your, vamos a colocarle bien, send your email and password. Básicamente esto es una comprobación. Si estoy recibiendo el correo y la contraseña, pues va a continuar. Pero si no estoy recibiendo ninguno de los dos, o alguno de los dos no están enviándolo, pues va a enviar un mensaje de error que diga, por favor envía tu correo y contraseña. Vamos a probarlo. Aquí voy a decir el texto recibido. Ok, vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en Postman. Y por ejemplo, voy a enviar una petición post a sign up. Y voy a enviarlo sin nada. Voy a dar enviar. Y me dice, por favor envía tu correo y contraseña. Ok, voy a enviar el correo. Email. Por ejemplo, voy a enviar fast@fastweb.com. Voy a enviar. Y me dice, por favor envía tu correo y contraseña. Ok, la contraseña también. Vamos a colocarle en mi caso como contraseña. Vamos a enviar. Y en este caso ya no me debería dar el error, pero por alguna razón me lo está enviando. Me dice, si no existe requestbody.email, request.body.password. O responde con esto. Ok, aquí debería mostrarme texto recibido. Password, email, envío. Ok, vamos a ver qué es lo que está recibiendo. Vamos a colocarle aquí. Request.body. Ahora sí, bueno, en este caso lo he añadido como parámetro. Aquí no es. Vamos a limpiar todo esto. Simplemente vamos a quitarlo. Vamos a ir aquí donde dice body. Vamos a ir donde dice en row. Y vamos a añadirle aquí en headers content type application /JSON. Para decirle que vamos a enviarle un dato en formato JSON. Ok. Y aquí me da la opción de escoger un JSON. Ok, entonces aquí voy a escoger lo siguiente. Voy a enviar un objeto que sea, por ejemplo, email. Que sea, por ejemplo, fast@fastweb.com. Y si yo envío esto, me sigue enviando, por favor, envía tu correo y contraseña. Ok, voy a enviar la contraseña también. Password. Y la contraseña en mi caso será password. Vamos a enviar. Y ahora me dice recibido. Por consola veo los datos. Entonces ya estoy recibiendo esos datos. Pero una vez recibidos, no quiero tan solo mostrar el texto que diga recibido, sino realmente quiero guardarlos. Entonces voy a importar aquí el modelo de datos del usuario. Voy a decir, voy a importar, voy a subir un nivel desde la carpeta models, el archivo user. Y lo que voy a importar aquí va a ser todo el módulo, porque esto me está devolviendo el modelo de usuario. Y también voy a importar el iUser por si acaso, la interfaz del usuario. Ok, entonces aquí ya no voy a enviar el texto recibido, sino lo que voy a hacer es, primero, utilizar el user para buscar un correo, para tratar de buscar primero, vamos a escribirlo bien, find one, para buscar por correo el usuario. Es decir, si estoy guardando un nuevo usuario, pero alguien ya utilizó ese correo, voy a enviarle un mensaje de que ese usuario ya existe. Entonces es lo primero que voy a comprobar con la base de datos. Es por eso que voy a buscar algo. Le voy a decir, desde el modelo de usuarios voy a buscar un dato. Y voy a decirle aquí, voy a buscar un dato por correo, en donde vamos a tratar de buscar por el request.body.email que me estén enviando. Y aquí voy a hacer también await, porque esa es una función asíncrona. Y para que funcione, aquí vamos a colocarle async. Muy bien, entonces esto va a hacer una búsqueda en la base de datos. Si el correo que me están dando existe, pues esto me va a devolver un usuario. Si no existe, este usuario va a ser indefinido, undefined. Entonces aquí debajo puedo hacer una validación. Puedo decir, si el usuario existe, entonces vamos a retornar con un res.status de 400 con un JSON que diga como mensaje, el usuario ya existe. Vamos a guardar. Esto se reinicia. Y en este caso me está dando un error. Me dice collection ensure index is deprecated. Use create index instead. Ok, vamos a ir aquí en database y vamos a añadir otra propiedad más llamada use create indices en true. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Ahora sí, vamos a ir aquí y vamos a hacer lo siguiente. Primero, supongamos que voy a guardar un usuario y, por ejemplo, vamos a colocarle aquí
console log user. Ok, vamos a guardar. Vamos a volver a enviar el mismo dato de antes. Vamos a enviar nuevamente. Esto envía y de hecho aquí se va a quedar cargando porque no estoy respondiendo nada. Vamos a colocarle de nuevo el texto que diga recibido. Y vamos a volver a enviar. Ok, me dice recibido. Y como pueden ver, como ha hecho una búsqueda en la base de datos y el correo fast@fastweb todavía no existe, nadie ha guardado nada en esa base de datos, pues me devuelve null, porque ese usuario no existe. Pero si existe, pues lo que me va a devolver es ese usuario ya existe y ya no va a continuar con el resto que esté debajo. Entonces es por eso la validación, para que no guarde correos que ya han sido guardados. Y a partir de aquí vamos a crear un nuevo usuario finalmente. Va a estar basado en el request.body. ¿Por qué el request.body? Porque el request.body contiene el correo y también la contraseña. Entonces simplemente le digo, voy a pasarte el correo y la contraseña para que crees un nuevo usuario. Esto me va a devolver un objeto llamado user, que es el que finalmente voy a guardar en la base de datos. De hecho aquí me está dando un error. Vamos a llamarlo aquí new user. Ok. Y luego voy a decir, desde el nuevo usuario voy a guardarlo dentro de MongoDB, dentro de la base de datos. Y como el guardado es asíncrono, aquí voy a colocarle await. Muy bien. Y a partir de aquí, una vez guardado, ya no voy a enviarle al texto recibido, sino voy a enviarle un return res.status. Vamos a enviarle un return res.status, vamos a enviarle un 201 con el dato que hemos guardado, con el nuevo usuario que hemos guardado de la base de datos. Ahora sí, ya estamos creando un nuevo usuario. De hecho, aquí también podría especificar mucho mejor qué es lo que estoy devolviendo. Y voy a decir promise, voy a devolver una respuesta. Y ok, con esto he terminado. Vamos a guardar, así estaría quedando mi método de autenticación. Y vamos a probarlo. Por ejemplo, voy a crear un nuevo usuario llamado fast@fastweb con la contraseña password. Voy a enviar. Y ese es el usuario que ha guardado en la base de datos. ID, este es el ID de MongoDB, el correo y la contraseña cifrada. Muy bien, al final es lo que ha guardado dentro de MongoDB. Entonces con esto ya estoy guardando un nuevo usuario. ¿Y por qué no he creado el token? Bueno, si bien podría crear el token aquí, también luego podría hacer lo siguiente. Podría utilizar tan solo esta función para guardar usuarios y luego dársela a sign-in para que sign-in será el encargado de generar un token. Ya lo vamos a ver, pero con esto sería lo más básico para poder guardar un nuevo usuario. Entonces vamos a ir aquí en sign-in y así como tenemos el método para guardar un usuario nuevo, vamos a tener también el método para volver a ingresar dentro de la aplicación o generar un token a partir de que ya estemos registrados en la base de datos. Entonces vamos a hacer una validación bastante similar a la anterior. Vamos a copiar esto de aquí. Si me envían un correo y una contraseña, pues vamos a continuar. Si no, vamos a devolver un error. Y aquí debajo voy a hacer lo siguiente. Primero aquí voy a utilizar de nuevo el modelo del usuario para buscar por email. Pero voy a buscar por email, por el email que me estén pasando. Pero ahora si existe, pues vamos a continuar. Y si no existe, pues vamos a devolver un error. ¿Por qué vamos a hacerlo así? Porque en este caso estamos tratando de hacer un login. Entonces vamos a hacer un login tan solo si el usuario ya está registrado. Entonces aquí esto de aquí es await porque esto es asíncrono. Y vamos a guardar lo que nos devuelva. Entonces vamos a hacer la validación. Voy a decirle, si no existe un usuario, vamos a devolver un error. Vamos a devolver un código de estado que sea 400. Y que tenga como mensaje un JSON con el mensaje que diga este usuario o el usuario no existe. Ok, y con esto ya no continuamos con lo que esté debajo. Pero si el usuario fue encontrado, de hecho aquí me está dando un error porque aquí es así. Si el usuario fue encontrado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, vamos a utilizar desde este usuario su método llamado comparePassword. Y como pueden ver aquí TypeScript no me ayuda con autocompletado. La razón es que al momento de definir el modelo del usuario, he definido que tiene un correo y una contraseña, pero no he definido ningún método. Para definir un método simplemente le digo, el método que tiene esta clase se llama comparePassword, el cual es una función que retorna a base de una promesa, y retorna un boolean. ¿Ok? Entonces ahora si voy aquí y le digo user.comparePassword, pueden ver que me dice que comparePassword retorna un booleano. Ok, entonces esto es asíncrono. ¿Por qué? Porque retorna basado en una promesa. Y de hecho, aquí me está dando un error de que el await no es necesario, principalmente porque en el modelo me he olvidado de colocarle aquí, vamos a ver, promise boolean. Ok, esto está bien, comparePassword. Vamos a escribir aquí, await. El await no tiene efecto en esta expresión. De hecho, me está dando el error porque no lo estoy ejecutando. Y aquí le voy a pasar la contraseña. La contraseña viene de request.body.password, que es el dato que me va a estar pasando el usuario para comprobar si es correcto o no.
Ok, entonces con esto estoy comprobando la contraseña. Esto me va a devolver un true o un false. Voy a guardar ese true o un false en una constante que se va a llamar isMatch, si coincide. Y aquí vamos a hacer esa validación nuevamente. Si coincide la contraseña, si coincide, si es true, si la contraseña es true o si la comparación es true, significa que las contraseñas son iguales. Entonces vamos a retornar con un código de estado, vamos a colocarle un código de estado correcto. Vamos a colocarle aquí un 200 y con un JSON que diga, por ejemplo, simplemente le vamos a pasar el token. Vamos a darle un JSON con una propiedad que diga token y aquí vamos a pasarle un create token. Pero para no crear el token aquí, o para no crearlo antes y luego pasárselo, vamos a crear una función por aparte. Vamos a ir aquí arriba y vamos a crear una función que se llame function create token, que va a recibir como dato un usuario. Este usuario al final va a estar basado en el iUser. Ok. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer, voy a generar el token. ¿Cómo genero el token? Bueno, necesito pasarle básicamente el algoritmo de JSON Web Token. Así que voy a importar aquí el módulo llamado JSON Web Token y voy a guardarlo como JWT. Este JWT tiene un método llamado sign, que es para generar un token. Y adentro puedo pasarle los datos que voy a guardar dentro junto con el token. Por ejemplo, ¿qué datos quiero guardar? Probablemente voy a guardar el ID del usuario y el correo. La contraseña no lo necesito guardar y tampoco sería ideal que lo guarde. Entonces vamos a colocar aquí el ID del usuario. Voy a guardar un ID. ¿De dónde obtengo esto? Desde el user.id. User.id. Y luego vamos a guardar también el correo. ¿Desde dónde obtengo esto? Desde user.email. Ok. Y a partir de aquí me está dando un error porque JSON Web Token también necesita una palabra clave llamada secret o private key. Entonces, ¿de dónde traemos eso? Bueno, lo traemos desde config. Recuerda que antes habíamos definido el JSON Web Token secret. Entonces vamos a importarlo desde allí. Vamos a decirle import desde la carpeta config el archivo llamado config. Y desde allí voy a importar el JSON, bueno, voy a importar todo como config. Y desde el módulo config voy a importar el JSON Web Token Secret. Y con esto ya tenemos finalmente generado el token. Esto es lo que voy a retornar. Entonces aquí voy a decir return. Adicionalmente, si luego quieren devolver, por ejemplo, un tiempo de expiración de un día o cuánto tiempo quieren que dure este token, pueden colocar aquí un objeto que diga, por ejemplo, expires in. Esto expira en 86.000. Vamos a colocarle aquí 86.400. Esto es básicamente decirle un día. Vamos a guardar y para utilizar este create token vamos a venir aquí y vamos a decirle quiero que utilices el create token y te vamos a pasar el usuario. Ok, con esto va a generar un token y es lo que voy a estar devolviendo al usuario, básicamente. Vamos a guardar. Y aquí estos si coinciden va a devolverme el token. Pero ¿qué pasa si no coinciden? Bueno, si no coinciden quiero que retorne un código de estado que sea 400 y con un mensaje JSON que diga, por ejemplo, el correo o la contraseña son incorrectas. Ok, vamos a guardar y con esto ya tenemos nuestra sign up. ¿Esto qué es lo que hará? Bueno, hará lo siguiente. Vamos a ir aquí. Y por ejemplo, ahora ya no vamos a decir sign up, sino sign in. Sign in. Y vamos a pasarle dos datos. Voy a pasarle el correo fast@fastweb.com y la contraseña, por ejemplo, que sea errónea. Y voy a hacer el post. Vamos a darle enviar. Bueno, aquí lo he escrito mal. Dice sign in y es sign in. Vamos a enviar. Y me dice el correo o la contraseña son incorrectos. ¿Por qué? Porque la contraseña no coincide. Pero vamos a colocar la contraseña correcta. Password. Envío. Y ahora me está devolviendo un token. Entonces con esto básicamente voy a poder autenticar al usuario. Con esto ya puedo ir a una determinada ruta y darle este token para decirle de cierta manera que tengo acceso o que debería tener acceso a determinadas rutas que están protegidas. Entonces ahora, ¿cómo hacemos esa comprobación? Si aún no hemos utilizado Passport JSON Web Token. Bueno, Passport se va a encargar de hacer esa validación por mí. Entonces vamos a ir aquí en middlewares y voy a crear un archivo llamado passport.js. Básicamente Passport va a tener la funcionalidad de comprobar si es correcto o no que me devuelvan el dato que tiene el token. Entonces para hacerlo voy a tener que crear una estrategia. Estrategia es como le llama el módulo para poder crear métodos de autenticación. Como ya les había mencionado antes, Passport permite autenticar tanto con redes sociales, con tu propia base de datos y en este caso con JSON Web Token. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a decir desde Passport -jwt voy a importar las siguientes clases: strategy para crear una estrategia, extract JSON Web Token para extraer el contenido que está dentro del token y strategy options para poder definir
un objeto con las opciones de la estrategia. Y también voy a importar desde un nivel arriba, desde la carpeta config, el archivo de configuración. ¿Por qué voy a importar esto? Porque necesito también de nuevo el JWT secret, la llave para volver a obtener los datos. Ok, y a partir de aquí voy a hacer lo siguiente. Primero voy a crear una nueva estrategia, new strategy. Y le voy a pasar aquí, necesito unas cuantas configuraciones, opciones. Entonces voy a definirlas por aparte, voy a crear aquí una constante llamada ops, que va a ser un objeto, y esto es lo que le voy a pasar, ops. Y aquí le voy a decir que estas opciones son de tipo strategy options. Básicamente esto es como habíamos hecho con Mongoose, el connection, bueno, vamos a verlo, con esto de aquí, connection options, para que nos ayude con el autocompletado. De hecho aquí no es pass por JS, es pass por TS. Ok, ahora sí. Y en las opciones aquí debería pasar algunos datos, como por ejemplo el JSON Web Token from request. Este es para decirle de dónde va a extraer el token cada vez que me lo envíen. Cuando yo voy a enviar un token, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir aquí en el body, en el headers. Y en el headers voy a añadir una propiedad que se va a llamar, por ejemplo, token. O podríamos llamarle, por ejemplo, vamos a llamarle token. O vamos a llamarle aquí authorization, perdón. El authorization va a decirle básicamente el token que tengo, o el token que me va a permitir poder acceder a los datos protegidos. Básicamente este authorization vamos a añadirle aquí un texto llamado bearer, y al lado vamos a colocar el token que el servidor me devuelva. Entonces con esto así luciría la autorización. Es decir que adicional a los datos yo voy a añadir en la cabecera una propiedad authorization con el bearer. Y al lado el token que devuelve el servidor. Con esto va a comprobar si yo tengo acceso o no a determinadas rutas. Entonces aquí le voy a decir desde dónde voy a obtener el JSON Web Token. Entonces voy a decir JSON Web Token, vas a obtenerlo desde, y aquí vamos a decirle extract JSON Web Token desde from out header as bearer token. Esto lo que hará es que desde este valor de aquí va a tratar de extraer esto. Si lo obtiene correctamente, pues significa que va a poder ejecutar el algoritmo y traer los datos que están dentro. Caso contrario, si no lo tiene, pues al final va a darme un error o simplemente va a mandarme un null. Entonces aquí luego vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir secret or key. ¿Basado en qué llave vas a descifrar esto? Bueno, aquí en config tengo el JWT secret para que nuevamente tengas acceso al token. Y con esto ya he configurado password JWT, así de simple. Ahora, esto me está dando un error principalmente porque esto me devuelve o bien un payload con el contenido que estaba dentro del token o bien un callback para terminar con todo. Y voy a empezar a comprobarlo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, de hecho voy a traerme el modelo del usuario voy a decir import user. Bueno, esto viene desde carpeta models user. Y voy a traerme aquí el modelo del usuario porque voy a hacer una consulta a la base de datos. Voy a decir, voy a buscar un usuario por ID. Si el usuario por ID puedo obtener uno basado en lo que obtengo desde los datos que están en el token, el ID, pues esto me va a devolver un usuario. Básicamente este payload, si no lo han comprendido aún, este payload es el objeto que antes había guardado. ¿Recuerdan cuando registré o cuando logueé a un usuario? Vamos a ir allí. Cuando logueé a un usuario en el método sign-in, bueno, vamos a escribirlo aquí. En el método sign-in, cuando logueé a un usuario, yo le pasaba o utilizaba una función createToken. Esa función createToken guardaba dentro del token un ID y un correo. Entonces este ID es el ID del usuario. Entonces lo que estoy haciendo aquí para poder comprobar si el usuario tiene permisos o no, es extraer ese ID que está dentro de ese objeto y buscarlo en la base de datos. Esto me va a devolver un usuario o también me podría devolver un null. Lo que importa es que esto va a ser una consulta. Y también es asíncrono, así que voy a colocar await y aquí async. Ok, y luego la típica condicional. Si existe este usuario, significa que el usuario está dentro de la base de datos. Entonces voy a retornar con una función don't. Con una función don't para terminar con esta función. Con un null para el error, pero con el usuario que he obtenido de la base de datos. Caso contrario, si no he obtenido nada, pues voy a retornar un don't con un null para un error y con un null para un usuario, o con un false para un usuario. Básicamente esto es para decirle, si basado en el token que me están dando puedo obtener un usuario, pues devuelvo ese usuario. Caso contrario, voy a obtener false y no va a continuar. Y esto, como es asíncrono, también lo puedo manejar con un try catch. Puedo escribir try catch
Y aquí puedo pegar lo que tenía antes. Y aquí puedo ver por consola el error. Obviamente eso también podría enviar un mensaje a través de un JSON. Ok, entonces así quedaría mi función para comprobar si el usuario tiene acceso o no. Ahora esto voy a tener que utilizarlo en otras partes, así que voy a exportarlo. Export default, new strategy. Vamos a guardar y con esto no tengo ningún error como pueden ver. Ahora, ¿en dónde utilizo esto? Bueno, voy a utilizarlo principalmente en cualquier ruta que cree mi servidor. Pero esto el servidor inicial tiene que conocerlo. Entonces voy a ir en app y justo en los middlewares, justo aquí en la sección en donde estoy llamando todos los middlewares o los módulos que necesita mi aplicación para funcionar, voy a añadir también passport. Entonces aquí arriba voy a importar dos cosas. Voy a importar desde passport el módulo passport y voy a importar desde passport, vamos a colocarle aquí, bueno, no passport sino desde el módulo llamado middlewares passport, voy a importar aquí vamos a colocarle como nombre passport middleware. Entonces estoy importando dos cosas, estoy importando el módulo passport y estoy importando el middleware que acabo de definir, esta estrategia de aquí. Entonces ambos tengo que utilizarlo aquí debajo. Voy a decir abb.use passport.initialize, que es para que inicie passport, y también voy a decirle que utilice desde mi función el passport middleware. Ok, con esto ya lo tengo todo, pero aquí me está fallando algo, me dice passport middleware. No es una expresión. Ah, claro, aquí no puedo ejecutarlo. Simplemente lo ejecuto de esta manera. Passport middleware. Ok, de hecho aquí no es app. Tengo que pasárselo a passport. Passport use, passport middleware. Ahora sí. Ok, entonces básicamente inicio passport y le doy la configuración de mi middleware que acabo de crear. Este archivo de aquí. Y con esto ya lo tengo configurado. Entonces ahora, si yo creo una ruta especial o una ruta protegida, una ruta que quiero que tan solo los usuarios autenticados tengan acceso, pues voy a ir aquí en Special Routes y así como había hecho antes voy a importar Express para importar el enrutador. Voy a volver a ejecutar el enrutador y voy a exportarlo, Export Default Router. Pero antes voy a crear aquí una ruta a través del método get que haga algo. Por ejemplo, quiero que haga, bueno, se llame primero /special, que se llama special. Y para poder obtener acceso a esto, voy a tener que primero pasar por una especie de validación. ¿Quién trae esa validación? Bueno, lo trae passport. Entonces aquí también voy a importar passport. Voy a decir, voy a importar. Vamos a hacerlo bien. Vamos a importar passport. Y desde allí voy a importar, básicamente voy a importar todo. Pero voy a decir lo siguiente, passport, punto, y voy a utilizar su método llamado, en este caso, authenticate. Este authenticate va a utilizar digamos una función que se va a encargar de validarlo. ¿Qué función? Bueno, esto de aquí. Entonces esto por defecto tiene el nombre JWT. Y con esto le estoy diciendo lo siguiente, para acceder a Special, una vez llegue una petición aquí, primero va a ser validado por esta función. Y si es correcto, pues va a continuar con la siguiente función. Por ejemplo, aquí podría escribir request res. Y podría recibirle, por ejemplo, el texto, vamos a colocarle success. Ok, vamos a guardar y vamos a probarlo. Por ejemplo, en este caso no voy a colocar este beater, vamos a eliminar este authorization. Vamos a colocarlo de esta manera. Y vamos a ir aquí en /special. Y vamos a pedir algo a través del método get. De hecho, este special no lo he importado todavía en app, así que vamos a ir allí. Vamos a copiar esto de aquí. Primero vamos a hacer esto, vamos a ir aquí, import. Voy a importar desde la carpeta routes el archivo llamado special routes. Y luego voy a empezar a utilizarlo. App use special routes. Vamos a guardar. Y ahora, por ejemplo, si voy aquí en el special routes y quiero visitarlo, vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, soy un usuario cualquiera, aún no he obtenido nada, no me he autenticado ni nada. Voy a ir a través del método get special y envío. Y me dice unauthorized, no autorizado. Pero vamos a probar lo siguiente. Vamos a primero ir en sign up o en sign in para entrar primero a la aplicación a través del método post. Voy a enviar el content application JSON y en el body voy a enviar fast@fastweb y la contraseña que es password. Envío. Primero obtengo el token, copio ese token. Voy a ir aquí en los headers, voy a activar el authorization y voy a decirle aquí el texto que diga better. Y al lado voy a pegar el token. Ahora voy a hacer una petición get con estos datos a /special. Y vamos a ver qué obtenemos. Envío.
Y en este caso me dice que no ha podido obtener el texto. Ok, para solucionarlo simplemente vamos a ir aquí en nuestra Authenticate y vamos a añadir la propiedad Session False. Ok, vamos a guardar. Y vamos a intentarlo nuevamente. Con los mismos datos vamos a ir en Special, Envío. Y ahora me dice Success. Esto quiere decir que ha pasado por esta autenticación y ha comprobado si le estoy enviando el token. Como le estoy enviando, ahora sí continúa con el resto de, en este caso, con el resto de la función. Y básicamente eso sería todo por este video. Es decir, hemos aprendido a crear las rutas básicas de JSON Web Token utilizando Express, Mongoose, Passport. Pero con esto ya tienen una idea de cómo empezar a utilizar el módulo. En realidad, a partir de aquí, lo que harían es simplemente utilizar este método Authenticate para proteger sus rutas. También podrían utilizarlo antes de cada lista de rutas para evitar escribirlo una y otra vez. Pero esto sería lo más básico. Este es no solo un ejemplo para que puedan tener una idea. Ha sido un poco largo, pero es para que tengan una idea de cómo empezar a implementar Passport JWT. En realidad, la mayor parte del trabajo, como pueden ver, al final lo siguen haciendo ustedes a través de sus métodos de autenticación, sus métodos de login. Pero al final Passport les da una opción para poder, digamos, evitar escribir ese código repetitivo de controlar la sesión del usuario ustedes mismos. Con esto ya tienen una idea de cómo separar el código, cómo compilarlo. Recuerden que para poder convertir el código o ejecutarlo finalmente pueden hacer esto. Vamos a cancelar y podemos ir npm run build para convertir el código. Y luego, una vez convertido, ejecutamos npm start. Y esto hará, por ejemplo, el server por 3000 y MongoDB la conexión establecida. Ok, entonces con esto hemos terminado este ejemplo. Y con esto he terminado esta sección para cualquier persona que haya visto el ejemplo. Ya saben cómo desplegarlo, ya he hablado de cómo desplegar aplicaciones de Node. Les voy a dejar el video al final de este video de aquí. Pero voy a añadir un video extra para los miembros del canal, en donde voy a enseñarles cómo añadir documentación a esta API. En esta API nosotros hemos aprendido cómo escribir nuestras rutas típicas, pero para añadir un poco más de información para aquellos que están haciendo un soporte al canal, pues voy a enseñarles cómo generar documentación para que genere una página con la documentación de sus APIs. Esto es bastante útil porque luego cuando cambien el código o cuando estén aumentando más código, luego van a olvidarse de muchas cosas y van a querer mantenerlo o otras personas van a querer que lo lean. Entonces en un video premium, en un video adicional a este, voy a añadir también un video de cómo añadir documentación o generar documentación de manera automática. Pero eso lo vamos a ver en el video premium. Para el resto de personas, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Eventualmente voy a crear más ejemplos prácticos para todos. Voy a crear un ejemplo dentro de algunos días en donde voy a estar utilizando Ionic, TypeScript, en una REST API como MongoDB. Y también luego voy a añadir también autenticación para que puedan entender mucho mejor cómo funciona todo esto en la práctica. A menos si han llegado hasta aquí, pues significa que tienen bastante conocimiento de Node y MongoDB porque no hemos hecho cosas tan simples. Tampoco nada complicado, pero se nota que ya conocen algo. Entonces, practicando de poco a poco van conociendo más temas y van dominando mucho mejor este mundo de JavaScript / TypeScript. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos para los usuarios premium en el siguiente video de cómo generar documentación.